En este capítulo vamos a hablar del reinado de Isabel II, justo la época en la que se sentaron las bases de un Estado liberal en España. Empezaremos analizando los momentos previos al reinado de Isabel. Fernando con sus anteriores esposas no tuvo descendencia alguna. Si a esto unimos el fallecimiento de la reina María Amalia en 1829 y la mala salud de Fernando VII, todo esto pareció favorecer las aspiraciones de su hermano, el infante Carlos, al trono, que deseaban los monárquicos más exaltados. Carlos estaba deseando gobernar, pero Fernando optó por casarse a última hora por cuarta vez con su sobrina María Cristina. El matrimonio se celebró un año después de la muerte de su mujer María Amalia y el 10 de octubre de 1830 nació la heredera al trono, Isabel. Aquí se generó un conflicto dinástico porque la ley sálica impedía reinar a una mujer, pero para asegurarse el trono, Fernando VII dictó la pragmática sanción, justo poco antes de que naciera su hija Isabel, aboliendo lo que es la ley sálica y permitiendo que su hija heredase el trono. Esta sanción decía que si el rey no tenía un heredero varón, sería la hija mayor la que heredase, excluyendo al infante Carlos. Los sectores más conservadores y reaccionarios se opusieron a esta pragmática sanción, dando lugar a las guerras carlistas. Fernando VII murió 3 años después, a los 43 años de edad, y durante la minoría de edad de su hija Isabel II, en España se inició la construcción de un Estado liberal, que tuvo su máximo esplendor durante la década moderada. Pero esta forma de gobierno entró en crisis a partir de 1856. Pero ya el absolutismo como forma de gobierno había acabado en España con la muerte de Fernando VII. Vamos a estudiar ahora con detalle cuáles fueron las etapas del reinado de Isabel II. Las 5 etapas fueron las siguientes. En primer lugar, la regencia de su madre, María Cristina, y a continuación la de Espartero. Ambas fueron durante la minoría de edad de Isabel II. Luego vino la década moderada, a continuación el bienio progresista y por último el hundimiento del sistema. Como los carlistas se oponían a Isabel, su madre María Cristina se apoyó en los liberales moderados que iniciaron tímidas reformas del sistema, pero unos levantamientos militares y unas revueltas populares hicieron que se les diese el poder a los liberales más progresistas que querían más reformas y de mayor calado. Las principales consecuencias de esto fue la desamortización de Mendizábal, donde se abolió el antiguo régimen, se acabó con el régimen señorial, finalizó el diezmo, la desamortización también de los bienes eclesiásticos fue efectiva, finalizaron los privilegios de la mesta e incluso de los gremios, y también se hizo una nueva constitución en 1837 de carácter totalmente progresista. La segunda etapa, que duró 3 años, fue la regencia de Espartero. En 1837 los moderados habían subido al poder con el apoyo de María Cristina, pero un movimiento opositor obligó a María Cristina a dimitir, nombrando regente al militar progresista Baldomero Espartero. El general, que tenía un carácter autoritario, influyó mucho en las reformas de la época. Por ejemplo, se promulgó una serie de medidas librecambistas y estas medidas precisamente fueron impopulares porque desprotegían la incipiente industria española. Y para solucionarlo se adelantó la mayoría de edad de Isabel II para que pudiese reinar y Espartero dejase la regencia. La primera etapa de Isabel como reina fue la década moderada, en la que los moderados entran en el gobierno que dirige el general Narváez y se redacta una constitución de carácter más moderado. Se reorganiza la administración estatal y local centralizándolo todo y se centralizan los impuestos, se reforma la hacienda, se elabora un código penal, se firma un acuerdo con la Iglesia para paralizar la desamortización y se crea la Guardia Civil. En definitiva, que se deshizo todo lo conseguido anteriormente con las regencias de María Cristina y Espartero. Pero el abuso del poder por parte de los hombres fuertes del gobierno, la influencia de las camarillas y el falseo de las elecciones provocaron un nuevo pronunciamiento militar por parte de los liberales. Este levantamiento se originó en Vicálvaro, con el general O'Donnell a la cabeza, y volvió al poder Espartero. Se redactó una constitución que no se llegó realmente a aprobar y se aprobó una nueva desamortización, la de Madoz,
que afectó principalmente los bienes de los ayuntamientos y de las comunidades. También se aprobó una ley de ferrocarriles y otra de minas para impulsar la economía española. Pero el gobierno entró en crisis e Isabel II confió en O'Donnell dicho gobierno, que creó la Unión Liberal, un partido centrista. Y la última fue el hundimiento del sistema, donde unionistas y moderados alternaron el poder dejando de lado a los progresistas. Se creó un gobierno autoritario marginando las Cortes y la política exterior que se ejerció fue totalmente colonialista. Este autoritarismo provocó el nacimiento de partidos excluidos del sistema como demócratas o republicanos, pero el verdadero hundimiento del sistema lo provocó la crisis económica de 1866, que fue la primera crisis de la economía capitalista española. Y ya en 1868 Isabel tuvo que partir al exilio después de que triunfara una revolución en el país, la Revolución Gloriosa. Y vamos a hablar un poquito ya finalmente en este capítulo de quiénes fueron los carlistas. La implantación de un Estado liberal en España se hizo en medio de una guerra civil, la Guerra Carlista. Esta tuvo diversos episodios a lo largo del siglo XIX. Se debatía entre un Estado basado en el antiguo régimen y gobernado por el infante Carlos u otro de carácter liberal representado por Isabel II. Eran dos formas diametralmente opuestas de entender la vida. El primero defendía la monarquía absolutista y sus focos estaban principalmente en el País Vasco, Navarra, Aragón, Maestrazgo y norte de Cataluña. Defendían lógicamente el antiguo régimen y el representante era el infante Carlos. Los segundos eran más liberales. Estaban diseminados por el resto de España, eran mayoría, y defendían una monarquía liberal, representada por Isabel II. El proceso del carlismo fue el siguiente. Recordemos que murió Fernando VII e Isabel II subió al trono con 3 años de edad. La regente era María Cristina. Unos grupos sociales absolutistas no la reconocieron y querían que reinase el infante Carlos, el hermano de Fernando VII. Por tanto se creó el carlismo, en contra de Isabel II. María Cristina buscó el apoyo de liberales moderados, los isabelinos o cristinos, para preservar el trono de su hija, y el nuevo gobierno liberal recibió el apoyo de la burguesía, el ejército, sectores populares y urbanos y también algunos privilegiados. Los pilares del carlismo eran 3. A nivel social lo apoyaba la nobleza rural y el clero, porque se veían obligados a pagar impuestos por sus tierras o a tener que venderlas. Y los no privilegiados, como los campesinos, tenían miedo a perder el acceso a los bienes comunales si el liberalismo los privatizaba, y también un miedo a un desamparo que provocaría la abdicación del régimen señorial. Sus bastiones geográficos estaban en el País Vasco, Navarra, norte de Cataluña, Aragón y el Maestrazgo. Y lo defendían principalmente zonas rurales y poco desarrolladas que estaban en el norte de España. Su ideología puede resumirse en una frase: Dios, patria, rey y fueros. En resumen, que defienden el origen divino del rey, el poder absoluto de la monarquía, la presencia activa de la Iglesia en la comunidad y el mantenimiento de los fueros. Se trata en definitiva del enfrentamiento entre una sociedad rural atrasada y una sociedad urbana. La cronología del conflicto se inició con la primera guerra carlista, que duró del 33 al 40, a continuación vino la segunda, que fue más bien de carácter regional en Cataluña, en el 55 hubo un alzamiento menor, luego otro en San Carlos de la Rápita en el 60 y un tercero en el 69, luego ya vino la tercera guerra carlista, que también fue la segunda más importante, y por último el alzamiento carlista de 1900. Las más importantes fueron 3. La primera, del 33 al 40, donde el ejército de Zumalacárregui perdió la batalla y se firmó el convenio de Vergara. La segunda, que fue la revuelta de los Matiners y fue muy importante en Cataluña. Y la tercera y última, que se inició durante el sexenio revolucionario. El trono español quedó vacío tras el exilio de Isabel II y los carlistas ocuparon amplios territorios del norte y llegaron a formar un gobierno paralelo, pero también fueron derrotados. Aquí podemos ver el mapa de la primera guerra carlista, que fue la más importante, y el de la tercera, que fue la segunda más importante también. Vemos como siempre es en el norte donde están los principales focos del carlismo. Y finalmente podemos ver la iconografía carlista, como la bandera que llevaban, así como iban vestidos en la época y una representación actual.
Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.es.